Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de información sobre inmigración en los Estados Unidos con los abogados Alejandro Vázquez Sánchez y Luis Negrón. Hoy estaremos hablando sobre la recopilación de información sobre inmigrantes por USCIS, la ciudadanía, el paro humanitario, la I-220A, CBP-1, la residencia, el asilo político y la petición familiar. La primera pregunta, abogado. ¿En qué consiste el endurecimiento del proceso para obtener la ciudadanía? ¿Y esto va a afectar también al proceso de residencia? Sí, gracias por la invitación. Sí, yo creo que sí, que va a afectar porque va a haber un análisis más profundo de todas las circunstancias en la totalidad del caso, ¿no? Tanto los factores positivos como los factores negativos. Y va a haber un escrutinio mayor. Y en el caso de la ciudadanía, normalmente antes se miraban 5 años, que es el periodo estatutorio de buena conducta moral, pero ahora se amplía la regla en cuanto a los parámetros de la discreción que el oficial que adjudica el caso va a tener a la hora de tomar una decisión. Aparte de los factores tradicionales, que eran las causales de negación permanente y las condicionales en cuanto a las causas que no eran permanentes, como los delitos de felonía agravada, que son permanentes, y el asesinato, ahora va a haber, y las condicionales, va a haber un factor mayor en cuanto a las prohibiciones para ser ciudadano o para entrar en un proceso de remoción. Y como tú bien sabes, las condiciones que establece este memorando amplía la facultad del oficial adjudicador en valorar las situaciones personales de la persona, su comportamiento en la comunidad, las responsabilidades familiares que tiene, las contribuciones que tiene al tema de pagos de deudas con el servicio de rentas internas o el haber recibido beneficios suplementarias o ayudas, y todo eso en ese sentido va a tener un escrutinio mayor y pueden ser los fallos no a favor de la persona, sino denegando las aplicaciones. Yo creo que podrían extenderse lamentablemente en este caso. En sí, ¿qué se va a estar evaluando con este memorándum? ¿Con cuál va a ser el carácter social que ellos van a tomar en cuenta? Ellos consideran la conducta moral de la persona. Entonces, la conducta moral es un término muy amplio, que no hay una definición exacta de la misma. O sea, ¿qué tiene buena conducta moral una persona? Una persona que se comporta correctamente, que no ha tenido arrestos trascendentes en su trayectoria como residente, qué infracciones esta persona puede haber cometido, qué responsabilidades tiene esta persona con su núcleo familiar en cuanto al pago de manutención, el pago de responsabilidades con los dependents, con los hijos, con las personas que están bajo su custodia y cuidado. Yo creo que esos son los aspectos más trascendentes, aparte de las infracciones civiles o de carácter criminal que pueda tener. Hay algunas infracciones en cuanto a infracciones de tráfico o infracciones marítimas, las personas que manejan bote o conducen bote, que también tienen un efecto criminal en la persona. Y todo esto en la totalidad de las circunstancias, como los beneficios que puede haber recibido en materia suplementaria en carácter de asistencia social, o la responsabilidad social en el cuidado de los niños o las personas que están bajo su núcleo familiar, pueden contribuir a otra cosa que hay, que es algo que no guarda una relación, puede ser el nivel profesional de la persona, los estudios realizados, si la persona tiene una familia, si se ocupa de la familia. Son factores muy subjetivos y con elementos, con variables que se han incluido en que el análisis va a ser difícil, porque como tú me decías, un residente no necesariamente tiene que constituir una familia, siendo una persona responsable. Hoy día la familia casi es individual en el mundo contemporáneo, no hay un desarrollo de una familia colectiva, y si una persona trabaja y tiene responsabilidades. Yo creo que en el término del trabajo, las personas que tienen negocio por cuenta propia, que declaran taxes como personas que tienen negocio, como self-employed, puede haber un escrutinio mayor en el tema de los impuestos, porque a veces en la preparación de los impuestos puede haber números o cifras que se reporten que a lo mejor no tienen un reflejo exacto de los gastos de la persona en materia de lo que la persona gasta diariamente. Y eso puede tener un escrutinio, estoy diciendo yo, pero también es subjetivo, ¿no? Pero pudiese tenerlo en el sentido del nivel de ingresos que refleje contra los gastos que la persona en realidad tiene. En cuanto a las conductas negativas, hay algunas que tienen barreras permanentes. ¿Cuáles serían esas y en qué afectaría a la persona?
Las que tienen barrera permanente son los que se consideran felonías agravadas para inmigración y los asesinatos y delitos súper graves, que son felonías agravadas. Estas personas nunca pueden, homicidios permanentes, estas personas nunca pueden ser ciudadanos. Personas que han sido sancionados por asesinato o por delitos de felonía agravada, independientemente que hayan recibido perdón. Y hay personas que, siendo residentes o aplicaron a la residencia, recibieron un perdón y tienen una felonía agravada. Pero tienen que estar conscientes de que si tú calificas como una felonía agravada para la inmigración, hay una provisión que no te permite ser ciudadano. Y las condicionales son personas que cometieron delitos que no son felonías agravadas y que esos delitos pueden entonces hacerte, previa a una revisión que no sean causales de remoción futura, te pudiesen calificar para una residencia. Normalmente en estas condicionales el término de espera son 5 años, pero ahora se puede ampliar el criterio de la totalidad en cuanto a pago de restitución, si la persona cumplió con todos los programas que establecía la probatoria o los sistemas de reintegración. Se está hablando de la reintegración social del individuo, el cumplimiento, si la persona pasó las escuelas que tenía requeridas o si necesita pasarlas para evitar que las conductas sean repetitivas, su reintegración de la persona a la comunidad, su participación en actividades sociales. Eso hay un cúmulo de variables que para evaluar un oficial podía tener mucha más discreción en considerar situaciones que anteriormente no están y que están sujetas a la interpretación de la decisión que el oficial dé. Por lo tanto, limitaría la capacidad de una persona a hacerse ciudadano. Este memorándum podría traer cambios en las preguntas que ya se encuentran, o sea, la forma como tal de la ciudadanía. No necesariamente, porque las formas de la ciudadanía necesitan una aprobación más allá de un memorando, pero evidentemente el memorando va a limitar o a posibilitar que los oficiales tengan una más posibilidad en la discreción de negar las aplicaciones de ciudadanía. Va a haber, o puede haber, es la palabra correcta, una mayor cantidad de decisiones que van a ser no adjudicadas favorablemente, que la ciudadanía se va a negar, porque el oficial va a tener más parámetros de considerar de los que tradicionalmente tenía por política migratoria. Otra pregunta, abogado. Se ha estado escuchando que USCIS va a comenzar a pedir más datos biométricos. Esto sería pruebas de ADN a las personas que estén en procesos de inmigración. Es cierto, esto es algo que el mundo moderno hoy día tiende a hacer eso. Algunas personas consideran que es una invasión a la privacidad, pero es la medida en que se mueve la tecnología hoy día, ¿no? En la medida que haya más acceso a un nivel de información con estos datos genéticos, la base de datos y verificación de información es más rápida y más segura. Yo creo que contra eso, a no ser que haya una decisión en materia federal de invasión a la privacidad o la conducta del individuo, es algo que hoy día, previo a un balance, es algo que no se va a poder frenar. Cuando pierdes el asilo político en corte, ¿cómo seguiría el proceso de la ley de ajuste cubano para un I-220A? Bueno, cuando usted pierde un asilo político, tiene una orden de remoción. Y si usted tiene una orden de remoción, usted solamente puede seguir el proceso de residencia si usted es primera casilla, si es un arribante extranjero. Porque la jurisdicción de la residencia radica con USCIS y no con la corte, con o no independencia que tenga una orden de remoción. En el caso de la pregunta podría seguirlo solamente y sería cuesta arriba en materia jurisdiccional si es primera casilla, si es una persona que arribó a través de un puerto de entrada. Una persona nos comenta que entró con paro humanitario y lleva más de un año esperando por la residencia. Y nos pregunta si las residencias por paro humanitario están siendo aprobadas. Yo creo que están siendo aprobadas, pero muy pocas. Yo creo que en la oficina los que hemos tenido han sido muy limitadas, ¿no? Las aprobaciones. Sí, aunque algunos la han citado en entrevistas y esas ya han sido aprobadas. ¿Y qué término más o menos se están moviendo? ¿5, 6 meses, 7 o más? Sí, quizás un poco más. No. Igual nos preguntan cuánto está demorando la petición familiar. Es una persona residente y nos dice que puso la reclamación a su hija soltera y a 3 nietos en 2024. No, es muy reciente porque yo creo que la categoría F2B está por el 2000.
16. 16 por ahí, eso estás hablando de más de 8 años de la visa de prioridad. Una cosa es que te apruebe el servicio de inmigración la petición y otra cosa es que la visa esté disponible. Pero una categoría de F2P está por el 2016. Otra persona nos comenta que tiene I-220A y si le cierran el asilo político por no calificar, ¿cuáles son los pasos que debe seguir? Bueno, esos son los casos en que las personas hicieron administrativamente un proceso de asilo y lo que se está recibiendo es que en algunos casos están refiriendo el caso en la corte, en otros casos están cerrando el caso administrativamente y están mandando una carta que van a ser citados para una entrevista de miedo creíble, porque ellos consideran que el plazo preliminar era haberla puesto primero pasar una entrevista de miedo creíble. Estos casos se ven más en las personas que no están en corte, que tienen un asilo administrativo y que entraron y que al momento de la inspección o le dieron una I-220A o nunca la pusieron en corte o no le dieron una I-220A, perdón, o le pusieron en corte con un notice to appear, pero nunca radicaron el gobierno el caso en corte, o la soltaron con una I-220A y nunca emitieron un notice to appear aún desde el inicio. En esos casos, lo que están cerrando el caso administrativamente, están cerrando el caso que estaba con USCIS cerrando o dismiss el caso, porque consideraron que el primer paso, que es la entrevista de miedo creíble, faltó. Y al faltar ellos consideran que la persona no tiene derecho a solicitar asilo a no ser que haya pasado la entrevista de miedo creíble. Y esos son los que se ven. Ahí es muy importante, y esto es algo que en los próximos meses va a aumentar a mi modesto criterio, que va a ser un factor negativo, porque esta persona tiene el riesgo de que si el día que tengan la entrevista de miedo creíble no pasen la entrevista de miedo creíble, pueden ser detenidos e enviados de vuelta a sus países, a no ser que apelen esa decisión ante un juez de inmigración solo en relación al miedo creíble. Y muchas de estas personas entraron, no les dieron notice to appear, notificación de cargo, las soltaron con I-220A, no las pusieron en corte. Después de 2 o 3 años le están cerrando el caso con USCIS de asilo, le están mandando una carta que van a ser citadas mucho. La mayoría de las personas debe revisar cuidadosamente la aplicación de asilo que tiene y prepararse para la entrevista de miedo creíble, porque va a ser crucial la entrevista de miedo creíble para poder determinar la permanencia de esas personas en el país. Nos comentan una señora que si a su hijo le aprueban la residencia, ¿le podría hacer una carta de invitación para que viaje desde Cuba a los Estados Unidos? Bueno, es que la carta de invitación nunca ha sido un requerimiento para tener una visa. El proceso de visado es un proceso como no inmigrante que cualquier persona puede registrarse para tener una entrevista y tiene que demostrar que no tiene miedo creíble. Las peticiones familiares llevan una petición, pero las cartas de recomendaciones en todos los años que yo he tenido, en la mayoría de los casos, no la revisa el cónsul, ni la pide, ni la acepta que se dé, porque el criterio del cónsul es demostrar que la persona no va a ser un posible inmigrante. Ahora, hay cartas de invitación para eventos de trabajo, para eventos sociales, que la persona viene para un propósito determinado, que puede ser que tengan mayor peso, pero para visitar a una persona, el cónsul no le va normalmente a pedir la carta de invitación ni es un requerimiento. Te va a preguntar a la persona a qué viene, por qué quiere viajar a Estados Unidos y la persona va a expresar para reunirme con mi hijo, para visitarlo, para hacerlo. Pero este mito de las cartas de invitaciones para las visas de turismo en materia familiar es algo que en mi experiencia nunca ha sido un requerimiento y no se usa en las embajadas. Nos dicen, soy cubana, entré con CBP One, apliqué al asilo, me dieron corte para el 2027 y acabo de aplicar a la residencia. ¿En este momento debo cerrar mi corte? Bueno, decirle que no, categóricamente no le puedo decir. Técnicamente, una persona que entró por CBP One es un arribante extranjero. La jurisdicción radica de la residencia con el servicio de inmigración y técnicamente se tiene que mantener abierto hasta que se apruebe la residencia. Algunos jueces, con algunas muy limitadas,
con la aplicación de residencia están otorgando las mociones para terminar. De todas maneras, presentarla puede ser, pero hay muchos jueces que en su razonamiento correctamente establecen que hasta que no esté aprobada la residencia no les cierran el proceso en corte. Otra persona nos dice, si después de casarme con mi pareja, él me va a hacer una petición familiar I-130 para vivir en los Estados Unidos, ¿en qué país sería mejor casarse? Bueno, si usted está en Estados Unidos, tiene que casarse aquí en los Estados Unidos, a no ser que tenga una visa para poder viajar. Y el mejor país para casarse es donde el matrimonio sea reconocible a los efectos de Estados Unidos, es decir, donde no haya ningún impedimento, que uniones que no estén autorizadas en esos países sean reconocidas en Estados Unidos. Normalmente el derecho civil hoy día tiene una uniformidad en materia de familia y básicamente las causales de nulidad absoluta son generales. La nulidad relativa depende de los vínculos sanguíneos entre las partes. En algunos países se limitan los vínculos consanguíneos en cuanto a las relaciones matrimoniales, pero habiendo un estándar de que el matrimonio es válido en los Estados Unidos y si las personas se casan en otro país, no veo ningún inconveniente al respecto. Otro caso, me mudé para otro estado y cambié mi dirección en la corte, pero mi audiencia sigue siendo en la Florida. ¿Tengo que solicitarle al juez que me cambie la audiencia para este nuevo estado? No, sí, normalmente queda a la discreción de ustedes si quieren moverlo, que vive en el otro estado. Y también en algunos casos el tribunal considera que la audiencia es donde usted vive. Si tiene una audiencia preliminar, una audiencia general, normalmente hay jueces que le dan una flexibilidad, sobre todo si tiene abogado, de mantener su caso aquí en la Florida o en el circuito aquí de Miami, si esa es su intención. Pero no, los jueces no están obligados a hacer eso, pueden transferirlo. Pero si usted es mutuo propio, quiere que se le transfiera al lugar donde usted vive, tiene que solicitarlo haciendo una moción de cambio del venue de la jurisdicción de la corte. Si tengo I-220A y aplicar la residencia, ¿qué debo hacer si se venció el tiempo de procesamiento por casi un año y no hay ninguna decisión aún? Yo creo que debe esperar. Yo creo que no hay residencia bajo la I-220A. No hay un derecho absoluto a reclamar una decisión porque la ley es clara que no se va a adjudicar a su favor. Ahora, en muchos casos de I-220A que llevan mucho tiempo, el servicio ha estado adjudicando las mismas. No sé si tácitamente o implícitamente están otorgando un parol, pero la realidad es que están llegando a esa residencia. Pero yo no forzaría, aunque el término estatutario ha pasado de tramitación, de adjudicación, de fuera de término, en forzar una decisión, una I-220A, a no ser que realmente en todos los casos de ese año hayan sido adjudicados con I-220A o que la persona quiera una decisión definitiva. De igual forma, no hay como tal un tiempo de procesamiento especificado para la ley de ajuste cubano. Eso es, creo, lo que refleja, Catherine, la ley, es correcto, ¿no? Sí, en la página de USCIS realmente no están esos tiempos todavía clarificados, así que quizás en el futuro lo estén, pero ahora mismo son muy importantes a tener en consideración. Nos preguntan, si mi esposo que es residente me hizo una petición familiar I-130 por matrimonio y yo tengo I-220A, pero hice el asilo antes de los 6 meses, ¿mi petición familiar pudiera ser aprobada en menos tiempo y cuánto tiempo pudiera tomar? Bueno, la petición es de esposo residente toma, están los casos del 2000. Van por el 2021. O algo así, eso está tomando 3 años. Ahora, lo que le protege a usted, estando el asilo vigente, si lo hizo entre los 6 años, es que no acumuló presencia ilegal. Y por lo tanto, si va a salir, eso no es un aspecto que tiene que tenerse en cuenta. Pero a la hora de solicitar el cierre de caso, la salida voluntaria, sí tiene que contar que cuando salga tiene que estar dentro del término para que no se considere que vuelva a acumular la presencia ilegal. Pero el término de adjudicación puede ser 3 años, 3 años y medio de la I-130, de residente a esposo. Nos comentan, a mis hijos le otorgaron parol hace casi 3 años cuando entraron por la frontera, pero solo a uno de ellos le aprobaron la residencia. ¿Hay algo que se pueda hacer? Bueno, hay que ver por qué no aprobaron la residencia a los otros 2. Si están pendientes, hay que ver si están en corte. Si están en corte,
Normalmente no pueden aprobar la residencia si son segunda casilla, estando en corte con el servicio de la migración. Habría que cerrar el caso de la corte para adjudicar la residencia al servicio de migración o trasladar las aplicaciones de residencia a la corte para que el juez adjudique, porque en segunda casilla el juez es el que tiene jurisdicción. Soy 220A y cuando apliqué el asilo no tenía corte en el sistema, pero me pusieron corte un año después. ¿Tengo que pagar la nueva tarifa anual? Si ya aplicó al asilo con el servicio de inmigración y tiene la aplicación pendiente, no tiene que pagar la nueva tarifa, porque el aviso antes está. Si no aplicó al asilo durante el término correspondiente y está haciendo la aplicación por primera vez, entonces sí debe regirse por las tarifas actuales. Soy cubana, entré con paro humanitario y ya apliqué para ser residente. ¿Qué opciones tengo si me lo niegan? La única opción que tuviera es reconsiderar la decisión con el mismo servicio de inmigración, o en la alternativa, usted tiene derecho, si entró por CBP-1, si está en corte, Nos comenta que entró por paro humanitario. Gracias por la aclaración. Tendría derecho a someter una aplicación de suspensión de la deportación si está fuera del año, que es algo como el asilo, que limita, en sentido que no le da los beneficios de asilado, pero mientras exista, si se le otorgan las condiciones en el país donde usted es ciudadana, de que impiden regresar, no la pueden deportar a ese país. Pero siempre tiene la posibilidad o de reconsiderar la decisión o de someter una nueva aplicación alegando que las causales por las que fue denegado no debían ser aplicadas y dando las razones por las que usted considera que su caso anterior fue adjudicado incorrectamente. Actualmente están otorgando el perdón I-601A a los que hicieron petición familiar. Es decir, el I-601A es un perdón que se otorga por la presencia ilegal. Normalmente para que una persona aplique un perdón es que tiene que tener una petición familiar aprobada. En lo que yo estoy viendo en los I-601A, que porque han estado mucho tiempo pendientes, hay un requerimiento adicional de información, que casi el requerimiento cuestiona toda la base inicial de la solicitud inicial o las bases para ese perdón. Yo lo que veo que ha habido un nuevo nivel de exigencia en las aprobaciones de la I-601A. ¿Ese es tu? Sí, actualmente han estado llegando requerimientos de evidencia adicional en estos procesos. Sí. Y dan corto tiempo, dan 30 días o algo así. Sí, solo 30 días. Bueno, gracias. Esto sería todo por hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.